Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mauricio Adea Fleitas, actual presidente de la Sociedad de Derecho y Economía de la Universidad Católica. Les robo solamente un segundito. Quiero tomarme el tiempo para agradecerle personalmente al señor Jorge. Realmente desde la SODEUC y en nombre de toda la audiencia le quiero hacer llegar nuestra gratitud por el tiempo que nos está dedicando y que valoramos demasiado, que pueda ayudarnos a nosotros los estudiantes a enriquecer nuestro conocimiento y no solamente a quedarnos con lo que nos ofrece nuestra malla curricular. Así que de vuelta, muchas gracias al doctor Jorge. Yo le cedo la posta a Joaquín Seupens, quien es el director de capacitaciones de la SODEUC, a quien también agradezco y felicito inmensamente por la organización de este evento. Así que de vuelta, muchas gracias, bienvenidos a todos y Joaco, tenés la palabra. Gracias, Mauri. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta charla de análisis económico de la Constitución Nacional, este sábado 8 de octubre. Desde la SODEU creemos que conocer y comprender los contenidos de nuestra Constitución Nacional es una tarea más que importante como paraguayos y aún así como jóvenes. Con este webinar buscaremos analizar a nuestra Carta Magna desde una perspectiva económica de la mano de un experto en la materia. Antes de presentarle al doctor, quisiera indicarle nomás que el tiempo de las preguntas será al final. Estaremos habilitando ese tiempo luego que el doctor termine toda su presentación. Pero de igual manera les invito a los compañeros que si se les ocurre alguna pregunta mientras el doctor está presentando, que lo hagan a través del chat y lo vamos a estar leyendo al final de la presentación. Sin más preámbulos, voy a pasar a presentarle al disertante de hoy. Es el doctor Jorge Luis Schneider Marengo. El doctor es economista y abogado, es economista por la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con una especialización en política monetaria y crediticia de la Julius Maximilian Universität de Würzburg, Alemania. De la misma manera es abogado, cuenta con una maestría en especialización de Derecho Tributario y ha cursado el doctorado en Derecho de la Universidad del Norte. De la misma manera cuenta con una vasta trayectoria laboral y académica, ocupando cargos en el directorio del Banco Central, presidiendo también la Comisión Nacional de Valores y actualmente es presidente y director ejecutivo de Comtel S.A. Además, es profesor de Economía Monetaria en la Universidad Nacional de Asunción y cuenta con múltiples publicaciones realizadas, siendo la última Economía Monetaria, Teoría y Política, publicada este año 2022. Sin más preámbulos, le paso la palabra al doctor Jorge Schneider. Muy buenos días. Es para mí un placer. Si hay algo que hago con pasión y gratis es enseñar. De hecho, soy docente en la Facultad de Economía ad honorem por decisión personal y ese tipo de charla a mí me rejuvenece. Así que compartir con jóvenes me ayuda también a rejuvenecer. Es un tema realmente complejo porque hay una corriente de los últimos 30, 40 años donde los economistas se fueron acercando hacia el campo del derecho. Y de hecho, hay toda una corriente muy fuerte en Estados Unidos y muy tímidamente en Paraguay todavía, pero sí ya en Latinoamérica es lo que se llama análisis económico del derecho. O sea, cómo se puede conciliar el derecho con la economía desde el ángulo de la economía. Entonces, este trabajo que quiero compartir con ustedes en realidad se refleja en un material que publicó en el 99 el CEPRO, que lastimosamente se cerró. Era extraordinaria sus publicaciones y un trabajo se hizo es el análisis o la evaluación de la Constitución Nacional desde perspectiva filosófica, política, y a mí me tocó el capítulo, digamos, de análisis económico. Entonces, lo que voy a compartir hoy con ustedes refleja en cierto modo lo que está contenido en ese material. No existe más, yo tengo un material físico, así que voy a compartir con ustedes en algún momento para que lo copien, porque vale la pena. Es un instrumento muy bueno desde perspectiva global de lo que es el derecho constitucional, le puede ser muy útil ese material. Con esto entonces quiero empezar. La idea básica es hacer primero un criterio, establecer el criterio con qué evaluar, porque así como en derecho se habla de que en una biblioteca la mitad ayuda para defender a tu cliente y la mitad para condenarlo, en economía también hay varias bibliotecas, no es solamente dos, sino que varias.
Y lo que voy a plantear acá es, en cierto modo, una armonía de preservar conceptos como libertad, equidad. Entonces, en base a eso, se evalúa, digamos, un texto constitucional. Ese es un poco el enfoque que quiero compartir. Y si te podés ya pasar, Joaquín, así entonces ya compartimos los criterios con los que vamos a evaluar finalmente la Constitución. Primero que nada, por razones de espacio, la exposición va a ser solo contenido económico. Si es que en el curso, digamos, de las consultas o debate, surge algún tema de derecho, con mucho gusto, pero me limitaré al ángulo económico. Y los criterios son libertades amplias. O sea, el concepto de libertad no se puede decir, hay libertad económica, pero con dictadura. No existe eso. O sea, la realidad es que el concepto de libertad tiene que ser amplio e indivisible. Sin eso, porque no existe espacio, y está demostrado, países que intentaron dictadura con libertad económica, como fue Chile con Pinochet, tarde o temprano la sociedad empezó a irle bien en lo económico, empezaba a pedir más libertades políticas hasta converger a, digamos, cambiar y de hecho sacarle del gobierno. Por lo tanto, libertades políticas, libertades sociales y económicas van de la mano y es un concepto indivisible. El otro aspecto fundamental es que está también en nuestra Constitución es el mecanismo de precio y competencia. O sea, tiene que haber libertad de formación de precios porque cuando el Estado empieza a regular, afecta directamente a la libertad. O sea, no solo la libertad económica, sino la libertad de asignar tus recursos, cómo ahorrar, cómo invertir tu dinero. Si el Estado empieza a poner precios, automáticamente afecta al concepto libertad. Por lo tanto, si una persona es coherente con la libertad, no puede aceptar la injerencia masiva del Estado en la formación de los precios. Por supuesto, hay excepciones que vamos a explicar después. Otro tema fundamental es el régimen de propiedad. Algunos economistas, filósofos, como Hayek, le llaman no propiedad privada, sino propiedad separada, como diciendo, de la tierra que fue común en sus inicios, ¿ok? Con el tiempo y por razones de conveniencia, se fueron separando las propiedades, delimitándolo para que lo aproveche mejor quien lo ocupa y quien se convierte después en su propietario. Por lo tanto, es un concepto valiosísimo que es un complemento de la libertad. Sin propiedad es impensable que exista libertad. O sea, si uno no tiene suficientes ingresos, suficientes recursos, la libertad va a ser formal simplemente, pero no va a tener contenido el concepto mismo de libertad. Otro aspecto que es fundamental, por lo menos desde mi punto de vista, por mi experiencia en vivir casi 3 años y medio en Alemania, vivir un sistema donde esto viene de la Iglesia Católica, pero es principio de subsidiariedad. Significa que el ser humano tiene que ser capaz de resolver sus problemas por su propio esfuerzo, por su propia iniciativa. Solo debe intervenir una instancia superior cuando sobrepasa su capacidad. Por lo tanto, no debe venir el municipio a resolver algunos problemitas que yo puedo resolver como comisión vecinal, por ejemplo. Ese es el concepto subyacente. O sea, eso implica libertad con responsabilidad. Por lo tanto, ayudar a una persona que no necesita ayuda sería una violación del principio de subsidiariedad, que es lo que lastimosamente observamos en la Argentina. Se ayuda a gente que no necesita ayuda, por ejemplo, y termina en un estado absolutamente fallido. Otro tema importante es que no se puede desconocer los órdenes o los sistemas, o sea, lo político, lo económico, lo social, lo ecológico, no pueden desvincularse, o sea, tiene que haber coherencia en su diseño, o sea, si uno opta por una economía más de tipo mercado, por supuesto, tiene que ser coherente con la propiedad, su sistema de elecciones, todo completo. Si uno opta por un sistema más centralizado, va a ser en lo político más autoritarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un tema extraordinariamente importante a tener en cuenta, la interdependencia de los órdenes. O sea, el orden político, el orden económico, el social, el ecológico están interdependientes y no hay forma de separarlo porque tarde o temprano, si uno privilegia un aspecto, vamos a suponer que alguien privilegia lo económico
por ser liberal filosóficamente hablando, y olvida lo social, en algún momento dado el problema social es tan grande que estalla y exige que se revea esa postura. Por lo tanto, la concepción que debería contener una constitución es mantener una armonía entre los órdenes. Con esto, entonces, comparto no todos los temas, pero por lo menos aquellos que son relevantes por su impacto y que puede servir muchísimo a un estudiante de derecho. Adelante, Joaquín. Un artículo extraordinariamente útil, porque es un giro gigantesco en el mundo, es la no privación por deuda, no privación de libertad por deuda. Siglos atrás, cualquier persona que no podía pagar su deuda iba preso o se convertía en esclavo, incluso en la época de los romanos, en la época en el Antiguo Testamento, en la Biblia figura. Entonces, esto fue un paso extraordinario en la humanidad de prohibir la privación por libertad. Eso es un principio muy importante. Pero ¿cuál es el problema de nuestra Constitución? Prevé dos excepciones. Uno es para cuestiones alimentarias. Si una persona no paga digamos, la prestación alimentaria por hijo cuando se divorcian o lo que fuera, puede ordenarse su prisión. Desde el punto de vista económico, eso es un absurdo. Si yo le envío a una persona a prisión, ¿con qué va a generar ingresos para pagar la prestación? Por lo tanto, una solución económica es embargarle su sueldo, embargarle su vehículo, embargarle su casa y pagar la prestación alimentaria. Pero enviar preso a una persona incapaz de generar ingresos para pagar la prestación es un absurdo económico. O sea, esa es una falencia en el diseño de nuestra Constitución. Y el otro, que es también una excepción, es que se puede sustituir las multas o penas por prisión. O sea, si yo puedo dejar hipotecar o poner en garantía real mi casa, bueno, y no me voy preso. Pero una persona sin recursos, sin ingresos, incapaz de poner esa garantía, se va preso. Por lo tanto, hay una violación del principio de igualdad, artículo 46 de la Constitución Nacional. No se puede canjear, económicamente hablando, multa por privación de libertad, porque eso viola el principio de igualdad. O sea, el que puede comprar su libertad lo compra y el que no, no. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, es un diseño errado. Pero se aplica en muchos países. Los comparto que yo vi en muchos textos constitucionales este mismo principio. Adelante. Este es un capítulo delicado por sus implicancias. O sea, dedicarle todo un capítulo a los pueblos originarios no está mal, digamos, porque es una forma de honrar y pedirle disculpas por todo lo que hicieron los españoles en nuestros países, pero el problema es su diseño. Fíjense que le reconoce como anteriores al Estado paraguayo y le pone algunos principios que lo obliga como sociedad a separarse de la sociedad paraguaya. ¿Por qué? Porque su sistema de propiedad tiene que ser comunitaria, no puede ser divisible, no puede ser transferible. Es como condenarle a que se aíslen completamente de lo que es Paraguay. O sea, si ellos deciden cambiar su modalidad de vida, no lo pueden hacer porque la Constitución dice tendrán esta forma de propiedad, etcétera, etcétera. Otro tema interesante también es que al hablar de educación y asistencia, se respeta su peculiaridad, lo cual parece muy bien, pero habla de que el Estado va a proteger a que evite su degradación, su regresión demográfica, etcétera, etcétera, lo cual implica que el Estado finalmente va a tener una política demográfica cuando al principio dijo, ok, yo respeto tu forma de vida. ¿Qué pasa si ellos deciden, o sea, achicarse eh, y quieren integrarse con el resto de la sociedad paraguaya? La Constitución le va a impedir porque tiene cláusulas muy fuertes de vida comunitaria, propiedad comunitaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un capítulo que está de más y está mal diseñado. Además, una cosa que voy a anticiparle, nuestra Constitución está llena de principios, pero llena de repeticiones. Por ejemplo, el artículo 7 y 8 que habla de medio ambiente, vuelve a usar para los indígenas. Si uno dice, yo garantizo
la ecología, el ambiente, lo que sea, una sola vez tengo que poner, basta para que se aplique en todo momento en nuestro país. Pero acá encontramos la misma cosa en varios artículos, como diciendo, yo desconfío luego que se esto aplique. Esa es una cosa interesantísima que los invito a que miren la Constitución desde ese ángulo. ¿Por qué se repite un principio en varios artículos? Porque desconfiamos que se cumpla. Esa es por lo menos mi lectura personal de lo que tenemos una Constitución tan compleja. Se puede reducir a la mitad nuestra Constitución y va a ser excelente Constitución, la aseguro. Siguiente, por favor. Cuando entramos en un campo de salud, en realidad es un programa de gobierno. Con esta redacción que está entre comillas es más que suficiente porque la Constitución lo que tiene que hacer es declarar principios y garantías, no un programa de gobierno. No es propio de una Constitución tener un programa de gobierno. Con que diga el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de las personas interiores es suficiente, más que suficiente. Poner en una Constitución sobre el narcotráfico es una ley penal, no tiene nada que ver con la Constitución, porque al decir justamente esta redacción para la salud conlleva otros campos especiales, narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, el artículo 71 está de más en la Constitución, no es un tema de la Constitución, tiene que hablar ahí cómo uno maneja su libertad, cuáles son los límites de esa libertad, y después la ley penal se encargará de establecer las reglas de juego. O sea, desde el punto de vista económico, es una redacción impropia, no es para la Constitución. Siguiente. Acá entramos en un campo también minado y les pido disculpas si es que se enoja, pero el artículo 82 de reconocer a la Iglesia Católica su rol fundamental en la educación paraguaya está mal. O sea, la Constitución no es para agradecerle a nadie, es para establecer cuáles son las reglas de juego en la sociedad de cómo debemos comportar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ecológico, pero no darle gratitud a alguien, por más valiosa que haya sido el aporte y sigue siendo el aporte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, también este capítulo está lleno de programas de gobierno. O sea, no hace falta poner demasiados condimentos programáticos, basta con que diga que se promoverá la cultura, la educación, etcétera, y que todo ciudadano tiene ese derecho de acceso. Con eso es más que suficiente. Y otro tema importante es que la Constitución pone que debe dedicarse por lo menos el 20% del presupuesto a la educación. Y la Constitución se hace para el futuro. Y nadie puede saber lo que va a pasar de aquí a 30 años o 20 años. Por lo tanto, poner un número en la Constitución siempre es riesgoso porque pueden cambiar las prioridades. A lo mejor ya se logró salud, educación, después uno quiere ir a salud o uno quiere ir a infraestructura. Eso ya tiene que decidirse programáticamente gobierno tras gobierno como políticas de Estado, pero no poner un número en la Constitución. Eso es muy restrictivo y peligroso también. ¿Por qué? Porque una cosa es destinar un presupuesto y otro decir cuál es su impacto en la educación. Me explico. Si yo analizo el presupuesto del Ministerio de Educación y miro que 80% de su presupuesto va para gastos administrativos y el resto va para docentes y las escuelitas que se caen a pedazos, yo puedo cumplir constitucionalmente con que el 20% dedique a educación, pero su impacto es absolutamente negativo. Esa es la realidad paraguaya. Por lo tanto, hay que revisar profundamente no solo la Constitución, sino también cómo gastamos el dinero, o sea, su impacto. La misma cosa en salud. Se va más para directores regionales, etcétera, etcétera, pero no hay suficiente centro de salud adecuado, no hay medicamentos. Entonces, poner un número no garantiza la calidad del servicio, digamos. Ese es un aspecto propio para revisar también en nuestra Constitución. Siguiente. Este es un capítulo para los que les gusta derecho laboral o ya están dando, es un capítulo extraordinariamente delicado y hay que mirarlo con mucho cuidado.
El artículo 86 tiene una redacción bastante correcta y completa en el sentido de que habla del derecho al trabajo lícito, libertad de elección, condiciones justas y dignas, protección por ley al trabajo en todas sus formas y la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ese está impecable, no hay nada que hacer con eso. A partir de los artículos 87 y sucesivos empiezan las repeticiones que les mencioné hace un buen rato. En el 86 se dice, no corresponden, desde mi punto de vista, hablar del pleno empleo. ¿Por qué? Porque eso ya está previsto en el artículo 166 cuando habla 176 de los fines del gobierno nacional, habla de promover el desarrollo, el pleno empleo. Por lo tanto, ¿por qué pongo pleno empleo como fines del Estado paraguayo? Y lo pongo en un artículo especial 87 cuando hablo del derecho al trabajo. La misma cosa, no discriminación, ya está en el artículo 46 la igualdad. Por lo tanto, 88 es redundante, no tiene sentido. Protección de la maternidad y la licencia por paternidad ya está en el artículo 55 cuando se habla de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, hay demasiadas repeticiones. Trabajo del menor también. Hay un artículo especial para los menores que tiene que ser protegido por el Estado en toda su instancia, desde su concepción, etcétera, etcétera. Ya está previsto. Por lo tanto, insertar todas estas dos artículos dentro del capítulo trabajo es absolutamente redundante porque no ayuda ni aclara siquiera porque ya está previsto por principio cómo debe ser la cuestión. Ahora, el capítulo más conflictivo desde el punto de vista económico es el concepto de salario mínimo vital. El problema del salario mínimo se discute desde la época de Santo Tomás de Aquino, pero digamos donde se encuentran criterios, es de la Rerum Novarum de 1891. Ahí se habla de que un trabajador necesita un ingreso para su dignidad y su familia. Entonces, esa misma redacción recoge la Constitución Nacional, pero tiene un pequeño problema. Si yo establezco un salario mínimo, siempre pensando en un trabajador y su familia, no puedo tener tan fácilmente salarios mínimos para un joven que recién se recibió, para un soltero, para un divorciado. O sea, no puedo porque ya me dice la Constitución que el criterio para el salario mínimo es un trabajador y su familia. Por lo tanto, crea un problema y el Código Laboral recoge eso. Y resulta que dice 2.550.000, pero yo puedo a lo mejor emplear a una persona que está en el colegio y le pago 1.500.000 y ya está feliz con combinar su colegio con trabajar. O sea, ese tipo de problemas genera la redacción inapropiada de la Constitución. Es más, la propia Iglesia Católica, a través de sucesivas encíclicas, fueron considerando que el trabajador y su familia, la situación de la empresa y la situación de la economía, ya dice en la 40º anno, que es 1931, o sea, la propia Iglesia, o sea, con sus encíclicas fueron entendiendo que el salario no es solamente un precio, es un ingreso de una persona, de su familia, pero no puede pedirse un salario que la empresa no pueda pagar. Por lo tanto, se dice, tendrá que reconocer la situación de la empresa y cómo está la economía. O sea, no puedes pedir aumento de sueldo cuando las cosas van mal para todo el mundo. O sea, fíjense que en las encíclicas están los criterios, pero nosotros usamos el primer criterio, el más restrictivo de todo, en nuestra propia Constitución, lo cual es malísimo. Y el tema más profundo y delicado en Paraguay, porque a través de esa interpretación que hizo el Código Laboral, se convierte en una situación bastante complicada. Cuando habla de la estabilidad, el Código Laboral interpreta que una persona adquiere estabilidad plena a partir del año 10 y a partir de ahí ya el despido justificado ya es ante un juez en lo laboral. Hasta 8,5 vos podés pagar y es injustificado y le pagás, pero a partir de 8,5 ya empieza a sospechar de que si vos le haces renunciar, le despedís, ya adquirió estabilidad. Una vez que adquiere estabilidad, no solamente se duplica el costo, sino si se duplicase el costo nomás, tendría un problema económico, pero al tener que ir a la justicia para desvincular a una persona que en el año 11, sabiendo que ya es estable,
empieza a ser ineficiente, a trabajar a desgano, no podés despedirlo, es una barrera increíblemente enorme. En economía hay un principio interesantísimo, se llama el costo de la salida explica el costo de la entrada. O sea, cuanto más barrera pongo para echar gente, despedir gente, menos va a entrar gente en el sistema formal. O sea, la informalidad de Paraguay tiene mucho que ver con nuestro código laboral. O sea, tiene restricciones absolutamente inapropiadas. Por lo tanto, ese es un tema que viene lastimosamente de la propia Constitución y lo recoge el Código Laboral. Siguiente. Ese ya está. Siguiente, Joaquín. Muy bien. Un tema interesante que va en el capítulo del trabajo es la seguridad social. El artículo 95 bastante buena redacción tiene. Eh, Permite que sean sistemas públicos, privados, mixtos. Por lo tanto, el artículo 95 está muy bien redactado. ¿Cuál es el problema? Está con el artículo que refiere al derecho a la vivienda. Y ahí está un problema de fondo para un Estado que no tiene capacidad de financiar todas las reclamaciones que puedan existir. Si yo uso el artículo 40 de la Constitución como el derecho a peticionar y tengo derecho a la vivienda, puedo ya exigir una vivienda. Una cosa es derecho a la vivienda y otra cosa es promover la vivienda. O sea, son cosas distintas, pero convertir en promover en derecho es un problema de fondo porque no hay Estado que aguante que pueda obligatoriamente dar una casa a cada persona que le reclame una casa. Tiene una redacción extraordinariamente delicada por sus consecuencias económicas para el Estado paraguayo. El aspecto que yo critico, porque el artículo 95 es súper bien redactado, debieron dejar eso solamente para todo Paraguay, no hacer un capítulo especial para los funcionarios públicos. No puede haber diferencia en el concepto de seguridad social entre funcionario público y funcionario del sector privado, porque crean distorsiones muy engorrosas y diría yo la palabra argel. O sea, cuando yo veo que al jubilado del sector público se le actualiza su jubilación en función al ajuste del salario del activo y el sector privado a veces tardan 5 años sin ajustarle. Conozco personas que se jubilaban en el sistema bancario o IPS mismo, no se le ajustaban por mucho tiempo. Entonces tenemos una discriminación inserta en la propia Constitución, lo cual es malísimo. O sea, debió quedarse solo el 95 como regla básica del seguro social para todo el ciudadano paraguayo. Siguiente. Este es un capítulo fantástico. Nuestra Constitución recoge pensamientos neoliberales y socialistas al mismo tiempo. Este es un capítulo donde voy a compartir con ustedes algunas cuestiones interesantísimas. El artículo 7 tiene una redacción bastante buena donde habla de que se promueve la actividad lícita en igualdad de oportunidades. O sea, todos tenemos igualdad de oportunidades. Se prohíbe el monopolio y la manipulación artificial de precios. ¿Dónde tiene su pequeño problema? Desde mi punto de vista, es usura. Los comercios de artículos nocivos no hay ningún problema, se puede enviar a la ley penal. Pero la palabra usura, como se lo entiende en Paraguay como tasa máxima, tasa alta, en realidad usura no es solamente tasa alta en otros países, sino abuso de poder. Por eso la Constitución remite a la ley penal. Sin embargo, nosotros en Paraguay tenemos dos reglas. Una está en el Código Civil 475, recogida por el artículo 44 de la ley 489 del Banco Central, donde dice que cualquier tasa superior a lo establecido por el Banco Central, es decir, el Código Civil, y ahora hay una regla que es el promedio del sistema financiero más 30%, ese es un tope. ¿Qué pasa si sobrepasa el tope? El contrato es nulo y se vuelve al tope, en todo caso, como última solución. Pero si yo tengo un mandato penal, ¿por qué tengo entonces un tope civil? Está mal eso. O sea, cuando se remite esto al
a lo penal está bien diseñado porque usa el concepto de usura como abuso de poder, aprovecharse de la indigencia, de la ignorancia ajena, entonces incluye no solo los préstamos, sino alquileres, cualquier contrato abusivo es usura en términos penales, pero nosotros tenemos un Código Civil, más la ley del Banco Central, que topea en términos comerciales, lo cual está muy mal. O sea, si alguien está dispuesto a pagar 70% porque invirtió en algo que le hizo ganar 100%, no hay ningún problema. Pero si 12% de interés es para una persona indigente, ya desde el punto de vista penal ya es usura. O sea, es aprovecharse de su indigencia. Ese es el concepto muy, muy importante de distinguir de lo que es usura en lo penal, que es abuso de poder, claramente en todos los países que lo leí, es abuso de poder, y no una tasa máxima. No es la tasa máxima lo que se juzga, sino cuál es la situación del acreedor frente al deudor. Si hay posición dominante de abuso, eso es lo que se penaliza. Aunque le cobre 10% a una persona indigente, ya es usura conceptualmente hablando. El artículo más delicado desde mi punto de vista, porque parte de una concepción muy buena, que es garantía de la propiedad privada, pero después empieza a ponerle limitaciones y excepciones. Por ejemplo, si yo garantizo la propiedad, no tiene que tener un límite de tamaño. Porque si yo digo latifundios improductivos, y está en la Constitución, estoy diciendo que los bosques son improductivos. Y resulta que el mundo está clamando por bosques para respirar aire puro. Por lo tanto, tenemos una contradicción bastante mala en la propia Constitución, donde no es el latifundio lo que se quiere combatir, sino el latifundio improductivo, dice. O sea, una persona puede tener 100.000 hectáreas o 200.000 hectáreas, si lo está cultivando, no es un problema. Pero al tener 100.000 hectáreas de bosque y no hace nada, el mundo estaría aplaudiendo a esa persona porque permite tener oxígeno. Y la Constitución le dice, ah, vos tenés improductivo 100.000 hectáreas. Esa es una contradicción fantásticamente mala porque emite un concepto errado de lo que es latifundio improductivo en la actualidad, donde la ecología, captada por la propia Constitución, hace que haya una contradicción muy mala en el mandato constitucional. Y otro problema más grave, cuando uno expropia una finca pequeña, bueno, es previo pago, dice. Pero cuando es latifundio es caso por ley o sentencia judicial, lo cual significa que si se expropia un latifundio, le pueden pagar en 100 años con un bono sin interés, va a ser constitucional porque dice, de acuerdo a lo que diga la sentencia judicial o la ley. Por lo tanto, es violatorio. ¿Se garantiza la propiedad o no se garantiza? No puede haber ese tipo de discriminación. Ese es un diseño bastante populista, pero no recoge los principios económicos, ¿verdad? Debe protegerse la propiedad en toda su dimensión para que funcione un sistema económico. O si no, tenemos los problemas que estamos viendo en nuestro país todavía. Siguiente. El derecho de autor y propiedad intelectual tiene una extensión interesante, solo que es expropiable o no. No deja clara la Constitución, porque al hablar de derecho de propiedad, habla es como confundir solo con la tierra y de repente inserta ahí la parte de derecho intelectual, no queda claro si se puede expropiar un derecho intelectual. No queda, por lo menos de la Constitución no queda claro. Y ahí viene un problema. Si alguien crea, no sé, una música, un libro o lo que fuera, y tiene derecho ya registrado, ¿es o no expropiable por el Estado? Queda una duda, por lo menos yo tengo duda, y los invito a que lo lean y compartamos después las opiniones del tema. Interesantísima. Otro tema que está de más en la Constitución habla de transferencia a las empresas públicas. En Paraguay no hay más que 4 empresas. Poner todo un artículo en la Constitución para proteger a los empleados de esas empresas públicas y decir que debe darse prioridad a las personas directas e indirectamente conectadas a las empresas públicas lo hace inviable. Si yo quiero privatizar Ande,
le pongo como ejemplo, tengo que tener no solo en cuenta a sus empleados, sino a todos los consumidores, porque así está redactado en la Constitución. Mientras que si el Estado quiere producir algo, sin embargo, ya no tiene sentido que sea el Estado. Le doy el ejemplo más fácil de entender. Telefonía. Telefonía hace 30 o 40 años atrás era casi un monopolio natural porque vos tenías que tener un cable de cobre y no tiene sentido económico tener dos cables para tener dos compañías. Pero a partir de utilizar sistemas inalámbricos por señales, dejó de ser un monopolio y Antelco sobrevivió un tiempo hasta que se convirtió en Copaco, se quiso privatizar, pero por esta redacción de la Constitución fue no privatizable, porque ¿a quién tenía que vender? A los propios funcionarios, pero los propios funcionarios no te garantizan un buen funcionamiento de una empresa. Y hoy tenemos 5 o 6 compañías compitiendo por el consumidor porque ya no es un monopolio tecnológicamente hablando el servicio telefónico. La energía eléctrica es complicado porque sigue usándose cable para transportar la energía, pero se puede poner, esta parte corresponde a la empresa tal, así como se hace en muchos países, no tener una sola empresa para todo Paraguay y vos tenés problemas con ese servicio de energía y no sabes a quién reducir porque te tienes que ir a la ANDE, ¿no? Ese tipo de problemas es lo que nos provoca una redacción tan de contrasentido como esto. Otra cuestión importante es que por influencia yo soy también socio de una cooperativa, pero de ahí a promover y de cartón un capítulo especial al cooperativismo está mal. ¿Por qué? Porque el artículo 42 te da un diseño donde todos tienen igualdad de competir, de trabajar, etcétera, etcétera. Promover otra vez especialmente a las cooperativas, un rol especial, no tiene sentido económico. ¿Por qué? Porque ya tenés en el artículo 107 que es la competencia entre los participantes. Entonces, tiene una protección especial que es un contrasentido económico. No puede haber superioridad entre una empresa, digamos, abierta, capitalista, y una cooperativa. Los dos tienen los mismos derechos y protecciones, pero no un capítulo especial para una cooperativa. No tiene ningún sentido, desde el punto de vista económico estoy hablando. Siguiente. Este sí es un capítulo que yo lo borraría de la Constitución porque es un programa de gobierno y repite todas las garantías anteriores, poniendo inciso por inciso, le va agregando. O sea, llena de igualdad ambiente. Todo lo que estaba en anterior en la parte de garantías fundamentales lo vuelve a insertar. Tiene una visión súper populista y romántica de la actividad rural. O sea, si vos querés visualizar tu país de aquí a 100 años, súper moderno, donde el agricultor ya no usa sombrero, sino que son tractorcitos movidos por señales satelitales, pero esa persona desplazada de la agricultura se convirtió en otro tipo de servicio. O sea, es una concepción absolutamente romántica de que el campesino es súper bueno, hay que protegerlo, pero eso va en contra del desarrollo económico y social de un país. La Constitución tiene que diseñar derechos y garantías fundamentales, pero no indicar un programa de gobierno. Esto es propio de un gobierno. Entonces, está súper mal diseñado, es toda esta parte de reforma agraria y por eso nos crea tantos problemas. Este capítulo es súper conflictivo en nuestro país porque la raíz del problema está en la propia Constitución. O sea, no hay en economía empresa grande o pequeña es mejor. No, depende de cada país, de su cultura, de su cantidad de personas. Si yo tengo o vivo en un país que tiene 1.500 millones de personas, como es China, pues probablemente no tenga que usar mucha tecnología y eso explica por qué 500 millones de personas se dedican todavía a cultivar arroz a mano. O sea, donde abunda la mano de obra, no tengo que yo promover el uso del capital. O sea, hay que dejar una redacción para que de acuerdo a las circunstancias se vaya encontrando la solución más económica para cada país, pero no un programa de gobierno dentro de la Constitución. Eso está súper mal desde el punto de vista económico. Siguiente, estamos llegando al final, les prometo.
En esta parte, el problema más grande está en conciliar la figura de los gobernadores, ¿no? Que son electos, pero depende del Ejecutivo, no tiene función clara. Por lo tanto, eso hay que revisarlo profundamente y los invito a ustedes lo vean desde el punto de vista del derecho y de la política, etcétera, etcétera. Eh, Gobernación y gobernador es representante del Poder Ejecutivo, lo cual no debe ser así. O sea, yo no puedo elegir un gobernador que debe responder al presidente de la República. O sea, cualquier persona que es electa tiene que cumplir un rol propio. Por lo tanto, acá hay que revisar nuevamente o volvemos a los delegados de gobierno de la época anterior o liquidamos la figura de los gobernadores porque no sirven. Desde el punto de vista constitucional hubiera sido más fácil un diseño administración central y las municipalidades sin tener ahí en intermedio unos gobernadores que no son ni gobernadores ni nada, porque no tienen ninguna capacidad y no cumplen una función clara, digamos. O sea, en ese sentido, la Constitución está mal diseñada. Donde tenemos problemas en la parte del artículo 176 y 177 es que al hablar de los fines, no está mal, promoción del desarrollo económico y cultural está muy bien. Lo que sí genera un problema es usar un concepto de planes globales de desarrollo que sea obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Los planes globales de desarrollo es una concepción que viene de la década del 60 y el 50 especialmente, donde el Estado era el que orientaba hacia dónde hay que invertir las cosas. Pero cuando uno tiene un programa global donde dice, yo quiero promover la soja, yo quiero promover tal producto, y es el Estado el que promueve, utiliza todo su aparato tributario, financiero para promover. Si sale mal esa producción, porque no hay economista, por más brillante que sepa mejor que quien está al frente de una empresa en qué debe invertir. No hay gabinete de genio que diga, ah, sí, ahora hay que promover el arroz. No, no existe eso. Eso es un error conceptual muy grave. Cada persona como empresario potencial sabe a qué dedicarse. No debe haber un burócrata diciendo, vamos a invertir en esto, porque eso es un error grave y de hecho las paga las consecuencias del propio país. Al invertir dinero, recursos en sectores que fueron hechos por burócratas, entonces tenemos un pequeño problema. Es compulsivo para el sector público, lo cual no discuto, que el Estado diga yo voy a hacer esto, pero que sea indicativo para el sector privado es una tentación muy grande para funcionarios de planificación económica, etcétera, donde, ok, yo incentivo esta producción con subsidios, con esto, con prohibiciones, y al final tenemos otra vez una injerencia del Estado muy fuerte en lo que se llama la decisión que tiene que tener cada empresario, cada persona de invertir o no en qué sector. O sea, hay una injerencia potencial muy fuerte del Estado en las actividades económicas. Y nosotros tenemos a veces periodos de mucha intervención, precios mínimos, precios máximos, etcétera, etcétera, y de repente hay como periodo de mayor libertad, pero en la Constitución está la raíz del problema. Adelante. Bien, este es un tema importantísimo. El único aspecto que a mí personalmente me preocupa desde el punto de vista económico es que dentro de la organización financiera que pone todas las facultades del Estado de cobrar impuestos, contribuciones, etcétera, etcétera, no a la doble tributación, todo eso está muy bien. El problema que yo encuentro desde el ángulo económico es considerar como recurso del Estado, porque acá se confunde Estado con gobierno, al sistema financiero y al sistema monetario. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque justamente cuando el fisco de repente tiene dificultades de recaudación, puede recurrir a su banco central porque dice, ah, no, es parte del sistema financiero, por lo tanto puede pedir dinero prestado al banco central. Y dinero prestado al banco central, al ser inflacionario, al subir los precios, quien paga realmente no es el dinero adicional que le prestó el Banco Central, sino aquella persona que pudo comprar menos con los precios mayores. Ejemplo clásico son los jubilados.
que se le congele su jubilación mientras los precios van subiendo. O sea, cualquier dinero adicional que emita el Banco Central para financiar al fisco, agarrándose de este capítulo, o caso extremo que ya tuvimos, esta redacción es peligrosa porque en la década del 80 el Estado reguló de tal forma el sistema financiero que había cartera mínima para la agricultura, cartera mínima para la industria, y al final terminamos en una tremenda informalidad y corrupción, y esta es la redacción que permite, porque al considerar como recurso del Estado al sistema financiero, al monetario, se corre ese riesgo, o sea, el riesgo está latente ahí de un abuso del recurso financiero que tenemos en el país. Siguiente, estamos terminando, no se preocupe. Bien, el artículo correspondiente 282 de la Constitución Nacional habla de la banca central del Estado. Fíjense su redacción, a diferencia de otros países que tienen un banco central directamente como un organismo técnico. Caso de Chile, caso de Alemania. En nuestro país es un organismo técnico, pero coparticipa con otros organismos técnicos para determinar la política monetaria, crediticia y cambiaria. O sea, el Banco Central no es autónomo ni independiente, ya constitucionalmente hablando. Lo único bueno que le agregaron es, fíjense lo que dice, siendo responsable de su gestión el Banco Central, y agregaron algo que está muy bien, porque dice en gerundio, preservando la estabilidad monetaria. Eso le da una potestad al Banco Central de que si los demás miembros del colegiado, llamado equipo económico, quieren proponer una política monetaria o crediticia inflacionaria, el Banco Central puede decirle, señores, esto va a provocar inflación, yo me opongo. Pero ¿qué pasa en un colegiado donde su voto es uno, cuyo presidente es el ministro de Hacienda? O sea, hay un riesgo potencial que viene de la propia Constitución. Entonces, si bien avanzamos en poner en la Constitución el rol de la banca central, tiene un diseño todavía peligroso. Y le explico por qué. En Chile se prohíbe al Banco Central prestar directa o indirectamente al fisco, salvo en emergencia nacional que define la Constitución como catástrofe, por ejemplo, terremoto, lo que fuera, o conflagración internacional. En nuestro caso, dice emergencia nacional, pero sin decir qué es una emergencia nacional. Entonces, se declara emergencia nacional y puede prestarle el Banco Central al fisco. Le explico dónde está el problema. Lo que prohíbe en Paraguay es cualquier préstamo al margen del presupuesto. En Chile dice, prohíbese todo préstamo, excepto estas excepciones, catástrofes, etc. En el Paraguay se prohíbe al margen del presupuesto. Quiere decir que si le sale una ley de presupuesto que dice, préstese 500 millones de dólares del Banco Central al fisco a 10, 15 años, va a ser constitucional. Y ahí está el problema. El Banco Central no crea riqueza, lo que crea es un medio de pago que si no acompaña al proceso de creación de riqueza, se va a ser inflacionario. Entonces tenemos un diseño errado en la Constitución Nacional. Tenemos entonces insuficiencia de autonomía e independencia del Banco Central, porque es un colegiado que le pueden obligar a tomar decisiones. El préstamo está incluido en la Constitución Nacional y sus excepciones, que son los adelantos de corto plazo, está demostrado, no solo en Paraguay, sino en toda la región se ha practicado. El adelanto de corto plazo está topeado en 10% del presupuesto tributario, en la parte tributaria. Pero ese 10% que parece inocente representa 25 a 30% de la cantidad de dinero que emite el Banco Central. Por lo tanto, puede ser inflacionario. La pregunta que uno se hace acá es, ¿cómo puede ser peligroso un adelanto? Y resulta que en la región y en Paraguay también se practicó. Llegaba el 31 de diciembre, cancelaba su cuenta y el 2 de enero volvía a adelantarle. Entonces, el adelanto se convertía en un revolving permanente. Ese es el peligro de este concepto, que tiene que salir una ley aclaratoria que si presta en un mes o 2 meses tiene que devolverle al Banco Central y no hacer como adelanto todo el año, el 31 paga y el 2 de enero vuelve a adelantarle, entonces se convierte en un préstamo permanente, lo que constitucionalmente aparentemente es de corto plazo. Es un riesgo potencial muy alto.
Siguiente. Muy bien. Para cerrar entonces, tenemos una constitución que es en general, compatible con la libertad económica. O sea, si uno es partidario del concepto de libertad económica como ejercicio profesional, etcétera, etcétera, la constitución es bastante buena. ¿Cuáles son sus limitaciones? Primero, repeticiones innecesarias de principios y garantías. Así como les mencioné, en varios artículos, digamos, propios de un tema, se repite lo que ya estaba en el 6 sobre calidad de vida, después se repite otra vez igualdad, todo aquello que ya estaba como principio en un solo artículo muy bien redactado, se repite en todos los capítulos digamos, pertinentes. ¿Por qué se hace eso? Desde mi punto de vista, por desconfianza de que no se aplican los principios de garantía en Paraguay. O sea, cuando yo hablo de salud, ahí tengo que insertar otra vez algo que a lo mejor me olvidé de mirar el 46. Pero si yo redacto bien el 46, es más que suficiente si estamos hablando de un diseño institucional coherente y serio, digamos. O sea, no hace falta. Salario mínimo, dijimos, está mal diseñado. El derecho de propiedad también está mal diseñado porque empieza con una redacción muy buena de que se garantiza en todos sus sentidos. Y después empieza a relajar, a crear las excepciones, a crear un concepto errado que es latifundios improductivos. Hoy un latifundio con 200.000 hectáreas de bosque es productivo porque genera oxígeno para el mundo. Por lo tanto, hay un error conceptual grave en nuestra constitución que viene del 67 y lo vuelven a copiar en el 92. Después, sobre usura y latifundio tenemos problema de redacción y vimos que la reforma agraria y los planes globales son absolutamente, ¿cómo diría yo? Recoge conceptos contradictorios. O sea, si yo adopto un modelo con mucho contenido de liberalismo o de neoliberalismo, lo que fuera, y inserto de repente algo que se refiere más a planificación central, a modelos socialistas, genero hay un híbrido peligroso de administrar. O sea, ¿cómo yo concilio a la hora de administrar un país que tenga planes globales de desarrollo y por otro lado promueve la libertad económica? Se contradicen. Entonces, esas son contradicciones que están en la propia Constitución. ¿Por qué? Porque las constituciones son productos de pactos políticos. De repente dice, te apoyo en este artículo si vos me apoyas en este artículo y sale un diseño tipo camello. O sea, un equipo económico, un equipo de expertos que diseña un caballo, generalmente le sale un camello. Porque aceptarle la y ponerle y sale una joroba en vez de ser así mío plano, etcétera. Ese es la constitución es casi un camello diseñado a lo mejor en su intención fue un caballo por los expertos, digamos. Y tenemos la última cuestión, es lo del Banco Central, les dije, no tiene la suficiente independencia. Y finalmente el último aspecto que es delicado, el haber insertado como recurso monetario del Estado la regulación del propio sistema financiero y monetario. Eso es peligroso. Hoy vivimos digamos, una concepción relativamente de flexibilidad, de que vos tengas que hacer tus actividades económicas. Pero, y esto como un comentario final para que ustedes lo evalúen como potenciales ya abogados o semi abogados ya, las normas de regulación de lavado de dinero, todo ese tipo de cosas, donde a partir de $1.000 tenés que darle tu IVA o justificación, eso es inhibir la capacidad del ser humano, su derecho de ir a comprar algo. ¿Por qué simplemente no se deja registrado quién compró, a qué casa de cambio, o qué banco, lo que fuera, se hace una estadística de ellos? Y si alguien llamativamente compró $20.000, $30.000, esto, dejarle que compre, dejarle que venda. Pero esas estadísticas vos podés enviar a un sistema de inteligencia y simplemente lo vas siguiendo a esa persona, pero no decir, ah, no, tráeme tu IVA o tráeme tal cosa para venderte $1.000. Es un absurdo. Entonces, nos estamos yendo hacia un control excesivo, minando la libertad económica de las personas. Yo les agradezco muchísimo y abierto ahora a lo que tengan. No se preocupen si llegamos a las 8, a las 12, lo que fuera, cuenten conmigo y hagan las preguntas que quieran. Si yo no sé la respuesta,
les diré, no sé, investigaré y enviaré a Joaquín la respuesta. Adelante. Muchas gracias, doctor. Creo que fue excelente, muy provechoso, muy interesante. Y acá en el chat veo que se hicieron unas cuantas preguntas y también en el formulario de inscripción hicieron otras. Primero, preguntan, doctor, ¿cree usted que sea necesaria la reforma constitucional? De ser así, ¿qué impacto económico cree que tendría a corto y a largo plazo? Mi respuesta tiene dos pedazos. La primera es sí necesita revisarlas. Y hay capítulos que hay que revisar. Mi otra respuesta es no es el momento para revisar. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones que se puede hacer por enmienda, pero las cosas importantes se tienen que hacer por reforma. Eso significa que van a ir los constituyentes a sentarse y no solamente van a revisar ese artículo, sino van a revisar un montón de cosas y ya empieza a haber presiones muy fuertes de tipo que va más allá de género y todo ese tipo de cosas, puede aprovecharse perfectamente en una discusión de reforma constitucional para insertar temas, digamos, que están bien diseñados en nuestra constitución. O sea, mi respuesta es, sí necesita hacerse correcciones porque hay redundancia de artículos. Yo quitaría aproximadamente unos 50 artículos, perfectamente quedaría una constitución. La constitución tiene que ser de principios y garantías. El marco, el marco global, y después se encarga la ley programáticamente, pero no se debe hacer programas de gobierno en la constitución. Eso fue típico de los latinoamericanos, que nos llenamos con constituciones de 400 artículos, 450 artículos. O sea, no conviene. O sea, desde el punto de vista económico, les hablo, es mejor una constitución de principios, garantías, y el resto remitirá a la ley. Ese es lo que, entonces, una ley que violenta uno de esos principios, ok, se declara inconstitucional, pero no poner un programa de gobierno en una constitución, eso es malísimo. Y eso sí, son los capítulos que yo cambiaría. Mi pregunta nomás para ustedes y para mí también es, ¿cuál es el momento de hacer una reforma constitucional? Porque son todos temas que requieren reforma, no enmiendas. Ese es el problema de fondo. Porque la enmienda dejamos para pedacitos, cosas no importantes. Y esto requiere una reforma, o sea, hay que llamar a una convención constituyente y no sabemos qué puede salir bajo la coyuntura en que vivimos en este momento en Paraguay. Muy bien. Luego dice el compañero Mateus, excelente la presentación, doctor. Consulta, ¿cómo es posible que la Constitución Nacional declare una economía libre de mercado, aunque existen actualmente importantes distorsiones en el mercado de combustibles, por ejemplo, donde el tope del ISC es de hasta el 50%, además de las regulaciones de precios de importaciones y la participación de Petropar como regulador y player a la vez? ¿Cómo puede una empresa privada, por competir con una mega empresa estatal que es, además, la encargada de regularla y controlarla? Ahí está una de las cuestiones más delicadas de lo que yo traté de transmitir lo más claramente posible. Nuestra Constitución contiene algunas contradicciones. O sea, una cosa es la libertad de concurrencia, pero también deja abierto como para que, abierta, perdón, la Constitución a que el gobierno intervenga cuando hay, por ejemplo, precios artificiales, subas, etcétera, etcétera. Con ese criterio de regular ciertos precios sensibles, como el combustible, por ejemplo, en vez de crear a lo mejor un ente que fiscalice que los precios recojan sus costos más una ganancia razonable, que ya sería la intervención, decidieron un modelo que viene ya de la constitución anterior de crear un ente llamado, no me acuerdo cómo se llamaba, Petropares hoy, digamos, como un ente que no solo regule los precios, porque Paraguay reguló por mucho tiempo el precio, sino también ahora entró a, como decir, yo marco el precio en el mercado, lo cual distorsiona totalmente. Yo soy del criterio que si bien es sensible el combustible, pero una persona hoy tiene mucho más opciones de hasta comprar auto eléctrico, o sea, tiene opciones. Soy del criterio de que debe ir a más una relación, no de un ente tipo Petropar que entre a competir distorsionando la realidad. No, no se debe.
Sí, hay que publicar. Interesantemente hay que publicar, por ejemplo, los precios de cada estación, sus costos, se publica. Entonces es el consumidor el que elige dónde quiere ir a cargar. Yo soy muy amigo de dejarle al consumidor que decida. El paternalismo en economía es peligroso porque eso es como invitarle a un ministro y a su equipo a ir adquiriendo cada vez más potestades hasta llegar a establecer precios, salarios mínimos, a precios mínimos, que fue nuestra realidad en la década de los 80. La Constitución Nacional actual, digamos, tiene mucho más protección que la del 67, pero al hablar de planes globales de desarrollo económico, puede ser indicativo en apariencia para el sector privado, pero puede tener un gobierno muy intervencionista donde cree subsidios, indicaciones y al final terminamos destruyendo una economía que debe ser en principio de mercado. Bueno, nuestra posición habla de economía de mercado con ciertas correcciones que debe ser el Estado. O sea, yo no soy partidario de que haya un Petropar ahí compitiendo con el Estado, no es el mecanismo. O sea, eh, finalmente, si yo puedo comprar combustible de clorinda o de donde sea, no tiene por qué haber un ente regulador y proveedor del servicio. Esa es mi postura personal. Muy bien. Luego el compañero Matías pregunta, doctor, vi que esta semana el candidato a la presidencia, Arnoldo Vinch, comentó que se está trabajando en un proyecto de ley para que el Estado compre la deuda de los que están en Inforcom, con el objetivo de liberar a más de 400.000 paraguayos de su deuda. ¿Qué opinión te respecta a esta declaración? Voy a hablar como economista, de alma. Es la peor medida que se puede hacer. Es la peor. Se puede, modelo Banco de los Pobres de Yunus, por ejemplo, nunca condona. Es el Banco de los Pobres, ¿verdad? Pero cuando a una persona le llegó una catástrofe, una sequía o lo que fuera, no le perdona la deuda. Le dice, esta deuda voy a separar y me vas a pagar en 30 años. Pero me vas a pagar. Porque si yo le condono una deuda, no importa el motivo, crea después el incentivo perverso de que cada vez que hay una lluviecita grande, pedimos condonación de deuda. Los campesinos cada año vienen a pedir condonación de deuda. Eso crea una cultura del no pago y es perverso, muy peligroso. Es preferible en todo caso, ¿ok? Compro tu deuda, te reestructuro tu deuda, me vas a pagar en 15 o 20 años, pero vas a ser un ciudadano que va a pagar esta deuda. Yo no te voy a perdonar. Si reestructurada tu deuda, empezaba otra vez a no pagarme por resolución, efecto resolutivo, ok, te di 30 años para pagarme, pero no me pagas dos, tres o no sé cuántas cuotas, decae todo y ahora vos sos un moroso otra vez. Es como restablecer a un moroso y ahí viene el problema de fondo que yo veo. Está el moroso por razones reales. La pandemia fue fuertísimo, afectó a muchas personas que desde el punto de vista humano es entendible que nos protejamos del bicho este. Pero ¿qué pasa cuando te dice, vos no podés activar, vos tenés que cerrar tu restaurante? Entonces hubo una orden estatal de cerrar tu actividad, por lo tanto, yo tengo que ayudarte a sobrellevar todo ese peso de ese periodo de un año y medio, a tirarte a 20 años para que me pague. Yo estaría de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es perdonar la deuda, porque eso es malísimo, malísimo, porque indica una señal de condonar cada tanto. Y los campesinos sin tierra, mal llamados campesinos, lo hacen cada año, cada marzo vienen a pedir condonación de deuda y realmente es una industria de pedir la condonación. Eso es malo. El sistema crediticio funciona muy bien cuando se hace el pago, se refinancia si hay que refinanciar, pero hay que saber distinguir entre inocentes y pecadores. Si no, si hacen una ley mágica, le soluciona a todo el mundo, se van a comprar una serie de luego especialistas en no pagar su deuda. O sea, yo no estoy de acuerdo. Muy bien, y pasando a las preguntas del formulario, un compañero yo va a preguntar, ¿hasta qué punto el libre mercado es asegurado por la Constitución Nacional?
puede verse comprometido ante un gobierno populista y que crea un sistema de tarifas y precios subsidiarios como en Argentina? Nuestra Constitución tiene bastantes garantías para el concepto de libre mercado, porque la clave está en la 107. Ahí es el principio, es libertad económica, donde el Estado tiene, digamos, ciertos espacios en algunos precios en particular. Ahí yo no le veo el peligro. El peligro veo en el 177, que habla de los planes globales de desarrollo económico, que dice que es obligatorio para el sector público, para el Estado, digamos, y subsidiario o voluntario para el sector privado. Pero si yo hago un plan populista, ¿verdad?, y agrego subsidios, crédito barato a largo plazo, o lo que fuera, puedo ir distorsionando, con ese artículo 177, puedo ir distorsionando toda mi economía y sigue siendo economía de mercado, pero a través de estos planes que crean subsidios, incentivos, etcétera, etcétera, va empezando a ser dirigido por el gobierno. Y eso es el peligro latente que yo advierto de la redacción. 176, dejamos ahí como está, quitándole la parte de planes globales de desarrollo, estaba muy bien. En Chile tienen planes, pero tiene el plan el gobierno nomás. O sea, es como saber, como ciudadano, ¿qué yo espero de mi gobierno para los próximos 30 años? Es buenísimo, pues tengo una previsión de los próximos gobiernos que harán. Es como tener los planes de gobierno ya visto 30 años antes. Eso es muy bueno para prever hacia dónde va nuestro país. Pero de ahí a permitir que esos planes se trasladen como indicativo para el sector privado, es peligroso. Al ser indicativo y quiere un gobierno de turno que se haga su plan, lo que va es proponer una serie de subsidios, incentivos para que se meta, como se metieron en el algodón, en el trigo, etcétera, etcétera. Salió mal, ¿y culpa de quién fue? ¿Quién es el que promovió? ¿Quién es el que dio crédito? ¿Compró el tractor? Fue el Estado paraguayo fue el que le dijo, metete en el trigo, ese es nuestro futuro. Salió malísimo el trigo, malísimo, y dejó un tendal de herido en el sector agrícola. Por lo tanto, mi consejo es, mi criterio personal es que tiene que ser subsidiario el concepto. O sea, ese es un principio valiosísimo en economía. ¿Por qué? Yo puedo ayudar a una empresa naciente, a un sector naciente, puedo prestarle asistencia técnica, incluso crediticia o lo que fuera, pero tiene que ser temporal, adecuadamente condicionado y está previsto su retiro. Si yo auxilio a una persona por Tecoporá o cualquiera de estos modelos y no tiene un tope en el tiempo, yo creo una generación de personas que recibe esa asistencia. Es el caso de Argentina, que hay un videito hace poco estaba corriendo, una señora que dijo, pero si yo recibo subsidio y qué sé yo, equivale a 8 a 5 horas, ¿por qué me quieren hacer trabajar? O sea, lo que recibe es tan grande que ella no tiene incentivo para trabajar. O puedes ayudar a una familia y decir, ok, te cubro por un tiempo 30-40% de tus necesidades, pero ese 60% vos tenés que crear. Si no tienes la espada sobre la cabeza de incentivo a buscar trabajo genuino, entonces vos incentivas la haraganería y etcétera, etcétera. Rescato un tema para que no se malentienda lo que estoy diciendo. El Estado tiene la obligación de ayudar a una familia si tiene algún tipo de discapacitado dentro de la familia. O sea, eso es obligación del Estado. O sea, como sociedad somos, necesariamente tenemos que ser solidarios. Tener respuestas para problemas concretos de ancianidad, discapacidades, etcétera, etcétera, está correctísimo y personalmente estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es la ayuda así por ayudar, porque vive en el campo, le auxilio. No, tiene que tener algún tipo de condición y salida. O sea, ¿qué pasó en Brasil? Brasil salieron más de 40 millones de personas de la pobreza, dicen que salió, pero fue subsidio directamente en la época de Lula. Cuando se quiso cortar eso, ya había 40 millones de votantes. Ni Bolsonaro se animó a quitar porque ya había 40 millones de personas recibiendo subsidio del Estado.
Por lo tanto, vos creás toda una camada de gente que vive del subsidio y no fomentás el trabajo, la creatividad, etcétera, etcétera. Ese es el peligro de los mecanismos de subsidiar a cualquier cosa, cualquier problemita ya lo de subsidiar. Primero tiene que ser la persona por su capacidad. Cuando no puede, pedir auxilio a sus familiares, cuando no puede, va escalando. Por eso el principio de subsidiariedad es tan valioso en economía, porque uno se hace responsable de sí mismo y después va escalando el problema hacia arriba, digamos. Ese es un tema fundamental que no lo estamos evaluando correctamente en Paraguay. Muy bien, creo que esa es la última consulta, ya que las otras consultas son similares a las que ya se habían hecho. Bueno, con esto terminamos la charla de hoy. Le agradecemos muchísimo al doctor Schneider por compartir su tiempo y proveernos de esta fabulosa charla que considero que fue muy provechosa. Antes de despedirnos, quisiera que los que puedan prendan sus cámaras y sacamos una breve foto eh, y después ya les puedo ir liberando. Muchas gracias a todos. El PowerPoint es libre para compartir entre ustedes. O sea, tiene ahí mi nombre, pero no tiene el derecho intelectual. Disfrútenlo. Y por unión especial con mi querida sobrina Clarisa, mi teléfono está abierto para vos, Joaquín, para lo que quieran. Con gusto. Yo soy un docente de alma, así es que con mucho gusto temas económicos, que es lo que me apasiona. El derecho lo estudié casi por hobby, por cosas de la vida, y encontré una complementación tan extraordinaria entre economía y derecho que al final es un tema que me apasiona, así que con mucho gusto, algún tema que quieran compartir conmigo, con mucho gusto. Me avisan con tiempo y nos coordinamos, así que encantado de compartir con ustedes. Excelente, doctor. También les comento que este material lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube, así que si alguien quiere volver a escuchar todo el material, va a estar disponible ahí en la brevedad. Así que por última vez les insto a los que todavía no lo hicieron a que prendan sus cámaras un ratito y ya les digo. Ok, ahí va la foto entre los que estamos. Quita otra por las dudas. Ahí estamos. Mil gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias Muy a los bien. compañeros que se unieron. Estaremos conversando solamente para realizar Ahí otra está mi charla. querida sobrina Clarisa. Sí, le agradecemos a la compañera por el contacto también. Cabe destacar. Y después vamos a coordinar para el año que viene los libros de teoría monetaria para los estudiantes de economía. Ya está, doctor. Eso Vamos ya a le estar hablando. comprometo públicamente a Clarisa. Sí, ya estuve hablando de eso con Mauri también hace un rato. Ok, excelente. Gracias por la invitación. Y Muchas gracias a cuando todos. quieran, organizamos algo como este. Un sábado es tranquilo para mí, así que puedo compartir con ustedes. Excelente, doctor. Muchas gracias a todos Muy y bien. damos fin a la charla de hoy.